Hola, espero que se encuentren todos bien. En esta presentación vamos a conocer un poquito más sobre el grupo de los artrópodos, como para terminar con la unidad 3, que corresponde a invertebrados. Y se complementa esta información con todo lo que hemos visto en zoología. Así que bueno, como les digo siempre, tengan presente el material, los apuntes de zoología, que les van a ayudar mucho para estructurar la información y para sacarlos del apuro cuando se produzcan algunos baches de conocimiento que, bueno, cada tanto aparecen. Empecemos ubicando a los artrópodos dentro del reino animal. Recuerdan que la clase pasada habíamos visto una nueva taxonomía para grupos como nemátodos y artrópodos, ¿sí? Los ubicamos ahora dentro de eumetazoos, bilateria, protostomados, ecdysozoos, y ahí encontramos estos tres grupos en los cuales uno es nematoidea, donde están los nemátodos, y el otro son los panartrópodos, donde están los artrópodos. Esta relación filogenética fue propuesta, en la clase pasada me habían preguntado las fechas y ahora me volví a fijar, porque yo no me acordaba. Si bien el grupo de ecdysozoos fue propuesto en el 97, recién en el 2011 y 2019 hay publicaciones de que tienen esas fechas en las cuales, a partir de estudios genéticos y moleculares, se verifica esta hipótesis, ¿sí? esta relación filogenética que hay entre nemátodos y artrópodos y, bueno, todos los otros componentes del grupo ecdysozoos. Los artrópodos es el filo con mayor número de especies dentro del reino animal. Tenemos aproximadamente 1.300.000 especies descritas y se están describiendo especies constantemente. Así que se exploran en los distintos grupos que componen a los artrópodos. Hay un montón de trabajo que en lo que refiere a la taxonomía y al descubrimiento de nuevas especies. Y dentro de este grupo, entonces, tienen acá una figura, un gráfico de torta, que nos muestra la proporción, cómo está representado cada uno de los grupos en cuanto a la proporción en relación al total de especies, ¿sí? Por ejemplo, los coleópteros es el grupo que está más representado, con un 36,2% del número total de las especies de artrópodos. El 36,2% son especies de coleópteros. Después lo siguen los dípteros y lepidópteros, seguidos por... ¿quiénes son los coleópteros? Son los artrópodos. Los dípteros son moscas y mosquitos. Los lepidópteros son las polillas y mariposas. Después siguen los himenópteros, que acá tenemos a las abejas, avispas, hormigas. Después está seguido por otros insectos. Ahí ya hay una mezcla de insectos, de grupos de insectos, porque luego pasamos con el 3,4% a los crustáceos, ¿sí? Después vienen las arañas, que tienen un poco más de representación que los crustáceos, 5,2%, y el resto, el 12,1%, son otros artrópodos, ¿sí? Bien, esto como para que tengan una idea de cómo se distribuye el número total de especies entre los distintos grupos de artrópodos. Características generales de artrópodos las recontratienen, las hemos visto en zoología. Acá están a modo de
como un punteo, como para refrescar un poco la memoria. De todas formas, como ya les dije, tengan los apuntes a mano, tengan el libro, el Hickman, y cualquier cosa que necesiten reforzar, bueno, tienen todo el material de la cursada de zoología, además del libro. En cuanto a la clasificación de los distintos grupos de animales dentro de artrópodos, les voy a presentar acá una, ya conocemos, esta es la clasificación, la clásica, donde tenemos 4 subfilos: crustáceos, hexápodos, miriápodos y quelicerados. Y esta es la que vimos en zoología. Pero también les quería mostrar una nueva clasificación de los artrópodos, de los grupos que componen a los artrópodos, una nueva relación filogenética que se conoce a partir de estudios genéticos y moleculares, y la vamos a ver en la próxima diapo. En esta diapo vemos cómo en la nueva taxonomía de este grupo vamos a encontrar 4 grandes grupos de artrópodos, ¿sí? Pero fíjense que las relaciones filogenéticas entre los grupos que habíamos visto antes, crustáceos, hexápodos, miriápodos y quelicerados, ahora son un poco diferentes. Fíjense que crustáceos y hexápodos están agrupados, ¿sí? Forman parte del grupo que se conoce como Pancrustacea. Aparentemente, la nueva propuesta plantea que los hexápodos tienen su origen evolutivo en un antecesor que fue un crustáceo, ¿sí? Entonces, ahí está el origen evolutivo de los hexápodos, en los crustáceos. Por lo tanto, están más emparentados los crustáceos y los hexápodos entre sí que con miriápodos y quelicerados. Entonces, vamos a tener, por un lado, el grupo de Pancrustacea, compuesto por crustáceos y hexápodos, por otro lado los miriápodos, por otro lado los quelicerados, y a los trilobites, que no los vamos a ver en particular ahora en esta cursada, pero sabemos que están, y de esta forma tenemos una idea de cómo se relacionan con los otros 4 grupos. Esta nueva relación filogenética que les planteo acá, la idea no es que reemplacen la anterior por esta, sino que sepan que la anterior se está cuestionando, hay información nueva que está planteando otras relaciones filogenéticas, y que quien se sienta cómodo para usar esta la puede usar, quien se sienta cómodo para usar la anterior, que la tenemos ya bien incorporada, use la anterior. Esta nueva taxonomía no reemplaza, ¿sí?, a la taxonomía anterior, sino que de hecho si consultan en Hickman la edición 14, presenta los 4 subfilos y no hace mención de esta relación filogenética. Así que tienen las 2 opciones, son válidas, y la idea es que podamos incorporar, o sea, les traigo esta información para que podamos incorporar y convivir con el dinamismo que tiene la taxonomía, que tiene la construcción del conocimiento dentro de esta disciplina, y no pensarlo como un sistema de conocimiento estático y perdurable en el tiempo, sino que todo
todo el conocimiento es susceptible de tener modificaciones, y en la taxonomía particularmente es muy, muy, muy dinámico. Entonces, a mí me parece un ejercicio importante ir incorporando esto de a poquito. Bueno, y ahora vamos a empezar con el subfilo de crustáceos, que, como creo que ya habíamos mencionado en zoología, se trata de un grupo que, si bien no es el que tiene mayor número de especies dentro de los artrópodos, sí es un grupo morfológicamente muy diverso, y un poquito de eso vamos a ver en la clase de hoy. Dentro del grupo de crustáceos, como siempre, depende de la bibliografía que vayan a consultar, van a encontrar distintas relaciones, distintas taxonomías, ¿sí? Yo les presento acá una de las posibles, una de todas las opciones. Tenemos a los copépodos, que son organismos pequeños, pueden ser de vida libre. Algunas especies son de vida libre, otras especies son parásitas. Fíjense aquí este organismo que se encuentra acá. Este es el individuo, ¿sí? Se trata de un copépodo parásito, en el que básicamente sus funciones están destinadas a fijarse al hospedador por medio acá de un gancho y reproducirse. Uy, pasó una moto, espero que se me escuche bien. Y reproducirse. Acá están todos sus huevos. Y fíjense la diferencia que presenta en cuanto a morfología este copépodo parásito con este copépodo de vida libre. Después tenemos acá otro grupo de copépodos ectoparásitos, que son los Branchiura, ¿sí? También otros parásitos con una morfología bastante distinta al grupo anterior, que puede ser de importancia pensando, recuerden que en diversidad animal vamos a hacer foco en la relevancia que tienen los distintos grupos en la ecología, en la economía y en la salud. Este grupo, el grupo de los Branchiura, en general no es de interés ecológico, o sea, para siempre, por más de que, como ya lo hemos dicho en clase, por más de que no conozcamos su rol ecológico en el ecosistema o a nivel de comunidad, hay un rol que están cumpliendo, ¿sí? En este caso, el rol que tienen, bueno, son el papel que cumplen es el de ectoparásitos. Lo que sucede es que poblaciones de vida libre, en los peces que están en estado natural, los Branchiura no representan un problema, ¿sí? Ante una parasitosis. Sí pueden representar un problema en sistemas productivos, ¿sí? En sistemas productivos en los cuales se construyen piletas, en donde se tiene a los peces, o pueden ser recintos que estén sumergidos en lagunas o en el mar. Se tiene a los peces en condiciones de hacinamiento, o sea, muchos peces en un espacio reducido. Ahí sí pueden representar un problema económico, porque la carga parasitaria, debido al gran contacto que hay entre todos los individuos de ese grupo, es alta. Hay mucho contagio y ahí sí la población de ectoparásitos se dispara, y eso sí puede generar problemas
para el buen desarrollo de los organismos. Y ahí sí, puede estar significando pérdidas económicas. Después tenemos el grupo de los tecostracos, que son organismos sésiles, también pueden ser parásitos. ¿Se acuerdan de los cirripedios? ¿Sí? Estos organismos que forman parte también del proceso de biofueling, ¿sí? Que habíamos mencionado la clase pasada. Y después tenemos a los malacostracos, que son ya un grupo más grande, con una mayor diversidad en cuanto a organismos, que vamos a verlo en breve. Me faltaba la partecita esta, que vamos a verlo específicamente cuáles son los grupos que encontramos dentro de los malacostracos en la próxima, dentro de 2 diapos. Acá les presento 4 grupitos más dentro del subfilo de los crustáceos, como para que tengan una visión amplia de la diversidad morfológica que presenta el grupo de crustáceos. ¿Sí? Fíjense acá, estos son branquiópodos. Estos organismos son de vida libre también, se ven a lupa, ¿sí? No se perciben a simple vista. Fíjense la morfología, muy diferente a la morfología que habíamos visto en los otros grupos. Acá tenemos la clase de remipedios. Los remipedios son un grupo bastante antiguo, al igual que los cefalocáridos. Son 2 grupos bastante antiguos dentro de crustáceos. Son de aguas profundas, ¿sí? Son organismos marinos. Y fíjense su morfología, ¿sí? En el caso de los remipedios tenemos un organismo que tiene cabeza y tronco, ¿sí? Acá en cefalocáridos ya tenemos cabeza, tronco, cabeza, tórax y abdomen. Esto es, bueno, la idea es esa, que tengan una idea amplia de la diversidad morfológica que presenta este grupo. Y acá tenemos, por otro lado, los ostrácodos, también organismos muy pequeños, que tienen un caparazón con 2 valvas, como si fuesen unas castañuelas, ¿sí? También morfológicamente bastante diferente a los otros grupos. Dentro de Malacostraca tenemos entonces varios grupos de crustáceos. Por un lado están los decápodos, en donde tenemos varios grupos conocidos como los cangrejos, langostas, los aymarinos de río y demás. Después tenemos varios grupos que no son tan conocidos, como estomatópodos, filocáridos, anaspidáceos, batineláceos, peracáridos, los anfípodos y los eufasáceos. Acá voy a hacer mención sobre estos 2 grupos en particular y su rol ecológico, y en el caso de los eufasáceos, en donde dentro de este grupo tenemos al krill. ¿Sí? Ustedes saben que el krill es principal fuente de alimento de varios grupos de animales marinos, como por ejemplo las ballenas, peces, aves, y entonces dentro de ese rol que tienen en la red trófica son muy importantes porque son un consumidor primario, ¿sí? Consumen principalmente fitoplancton, zooplancton, las distintas especies dentro de los que son considerados kriles. Dentro de los eufasáceos hay algunos que consumen principalmente fitoplancton, otros zooplancton, otros una combinación, pero tienen este rol, ¿sí? Como consumidores primarios, captan esa energía que luego es trasladada a otros
grupos dentro de la red trófica que son consumidores secundarios y así. Entonces, importancia ecológica, gran importancia dentro de la red trófica. Y por otro lado, una importante fuente de proteína en ese sentido. Y por otro lado, dentro de lo que es la importancia económica, es un grupo que es explotado por la industria pesquera desde la década del 60, si no me equivoco, y con fines diversos, ¿sí? Por un lado se utiliza en la industria alimenticia, se produce el krill, es una fuente importante de aceites, como el grupo de los omega, por ejemplo. Entonces, es una fuente importante de aceites saludables, una fuente importante de proteínas. Se usa en la industria alimenticia destinada al consumo humano y también se usa en la industria alimenticia destinada a la cría de animales, como por ejemplo en la acuicultura, ¿sí? Por lo que entiendo, dentro de la producción de la acuicultura, el alimento que se utilizaba anteriormente y que también se utiliza actualmente es a base de soja, alimento balanceado, a base de soja y de harina de peces, que tienen la producción sojera, ya sabemos lo que representa y el impacto que tiene sobre los ecosistemas. Bueno, aparentemente la producción de krill y la explotación pesquera sobre el krill destinada al alimento balanceado sería, en la producción, por ejemplo, en la acuicultura, sería una más sustentable que las otras opciones. De todas formas, es una explotación, la del krill, que fue regulada y que tiene toda una historia desde que inició la explotación hasta ahora. Pueden buscarla, googlear si les interesa, pero ha cambiado la captura total anual de krill ha cambiado a lo largo de los años y se la considera una explotación sustentable. Sin embargo, hay se puede encontrar información que dudan sobre esa sustentabilidad, en el sentido de, bueno, por un lado se plantea proteger a las ballenas, por ejemplo, pero por otro lado se está explotando el componente principal de su dieta. Entonces ahí hay algunas controversias que si les interesa buscar información, pueden buscar y lo podemos charlar. Y después tenemos así que bueno, acá tenemos, cerrando, eufausiáceos, importancia ecológica como un importante componente dentro de la red trófica, y la importancia económica por la explotación que se hace sobre el krill y su uso en la industria alimenticia, tanto para humanos como para producción de otros animales. También se usa el krill en la industria cosmética, aparentemente, en tópicos para la piel y demás. Bien, y los anfiónides son un grupo de crustáceos que recientemente se descubrió que procesan el microplástico y lo convierten en nanoplástico, lo reducen en tamaño, ¿sí? Como les decía en la charla del otro día, en la clase, el nanoplástico es
tiene un tamaño tan pequeño que es posible que entre, que ingrese a las células, ¿sí? No se sabe qué efectos puede tener en el funcionamiento celular, se está estudiando, así que, bueno, como decíamos el otro día, ¿sí? No sabemos si esta reducción de microplásticos, que los microplásticos sabemos que pueden ser nocivos para diferentes organismos, la reducción a nanoplásticos todavía no se conoce bien si es una buena reducción y el nanoplástico es inerte o altera el funcionamiento celular y representa una amenaza para distintos grupos de animales y de otros seres vivos. Acá tenemos, ya habiendo terminado con crustáceos, vamos a arrancar con el grupo de hexápodos, que en cuanto a número de especies es el más diverso, no es morfológicamente tan diverso, ¿sí? Ya sabemos que los hexápodos tienen como una morfología bastante básica, o sea, repetida en los distintos grupos. En cuanto a tagmas, en cuanto a número de patas, en cuanto a aparato bucal y demás. Así que bueno, acá la mayor diversidad se ve representada en el número de especies. Les mencionaba entonces el aparato bucal y cómo en los distintos grupos de hexápodos los apéndices que forman parte del aparato bucal son los mismos, ¿sí? Más allá de que después este aparato bucal puede tomar diferentes formas y esas formas que puede adoptar están relacionadas con el tipo de dieta de los hexápodos. Entonces, por ejemplo, tenemos, ustedes recuerdan que el aparato bucal de los hexápodos está compuesto por un labro, las mandíbulas, dos mandíbulas, una derecha y una izquierda, maxilas, también derecha e izquierda, el labio y la hipofaringe, ¿sí? Bien. Estos apéndices van a entonces adoptar diferentes formas dependiendo del tipo de dieta que tenga el organismo. Vemos acá, por ejemplo, en el caso A, se trata de un organismo de tipo masticador. Pensemos en una hormiga cortadora, por ejemplo. Podemos pensar también en una langosta, ¿sí? Son dos grupos, las hormigas son himenópteros, las langostas son ortópteros, los grillos, misma cosa, que son organismos masticadores. Entonces acá vamos a tener el labro, la mandíbula, la maxila y el labio. Con función masticadora. Las piezas tienen una forma específica que cumple la función de moler el alimento. Después pasamos al tipo masticador lamedor, que lo tenemos acá a la izquierda. Fíjense cómo las mismas piezas que comparten el color, ¿sí? El labro siempre es el rojo, la mandíbula siempre es verde, la maxila siempre es amarilla y el labio siempre es azul, como ya tiene otra morfología, las mismas piezas, en función de esa dieta y de esa acción que es la de masticar y lamer. Vamos a tener acá, por ejemplo, en este caso, la espiritrompa, ¿sí? Que la espiritrompa es la lengua de las mariposas, ¿sí? De los lepidópteros. Recibe el nombre de espiritrompa. Fíjense cómo en este caso la maxila es la que está más representada, el resto de las piezas está reducido y la maxila es la que al contraerse los músculos se extiende, ¿sí? Se desenrolla y
se utiliza para absorber, por ejemplo, el néctar. Después tenemos el caso D, en donde tenemos un tipo de alimentación de picador-chupador. Este es el típico caso de los mosquitos, en donde también vamos a tener un aparato bucal también en forma tubular, pero en este caso la forma le permite atravesar la piel de diferentes organismos y después succionar líquidos. Y por último tenemos el caso chupador en el caso de las moscas, en donde también, bueno, acá no están representados los colores, pero también los componentes, las piezas que componen a este aparato bucal son las mismas. Simplemente lo que cambia son las formas. Otra estructura que puede tomar diferentes formas en los hexápodos son las antenas, ¿sí? Y las antenas, si ustedes en alguna oportunidad tienen, se encuentran con una clave dicotómica y tienen que identificar a nivel de familia, por ejemplo, o de género, o incluso especie, tienen que identificar hexápodos, van a encontrarse con la descripción de las antenas, ¿sí? Como un carácter mediante el cual se llega a identificar a estos niveles, ¿sí? A nivel de familia, a nivel de género. Se utiliza, fíjense la diversidad que tienen cada uno de los segmentos, es un artejo. Los artejos, en algunos casos, hay un número específico de artejos. Las formas de los artejos son diferentes. Y recibe cada una su nombre, ¿sí? Filiforme, moniliforme. No es la idea que se lo aprendan, que esto se lo aprendan, sino que sí sepan que las antenas son un carácter taxonómico, se utiliza si en algún momento tienen la oportunidad de utilizar claves dicotómicas dentro del grupo de hexápodos, se van a encontrar con los diferentes tipos de antenas, ahí sí se van a encontrar con estos nombres y está bueno que sepan con antelación. Y en caso de necesidad, ahí sí ya sepan manejar esta información. En cuanto a otra estructura, que son las patas, también de carácter taxonómico, ya se nos puede hacer un poco más intuitivo, ¿sí? Cómo los distintos formatos de patas van a estar relacionados con la locomoción del organismo. Por ejemplo, acá tenemos unas patas que son de tipo caminadoras, ¿sí? Por ejemplo, las hormigas presentan este tipo de patas. Los tres pares de patas son comparables en cuanto a forma y función. Acá, este de acá es el clásico tercer par de patas de, por ejemplo, una langosta o un grillo. Son patas que son saltadoras, tienen un trocánter más desarrollado, con mayor musculatura, que le permite pegar grandes saltos. Acá, por ejemplo, tenemos el caso de la mantis, en donde la función de la mantis, las mantis son depredadoras y esta parte de la pata tiene una fuerte musculatura que le permite agarrar a su presa. Acá, y acá se trata del primer par de patas, no sé si lo dije eso. Acá tenemos un caso del primer par de patas de coleópteros, ¿sí? Donde tenemos
Patas cavadoras, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los escarabajos estercoleros, que son escarabajos que escarban en el suelo y se entierran. El primer par de patas tiene esta morfología específica para esa función. En este caso también tenemos otro primer par de patas que es el caso de los piojos. ¿Sí? Los piojos son insectos y estas son patas como prensiles, ¿sí? Se agarran por las cuales se fijan a los pelos. Acá tenemos unas patas nadadoras, como es el caso de algunos hemípteros acuáticos, que tienen esta morfología con la función nadadora. Y acá tenemos el tercer par de patas de las abejas, que tienen una canasta colectora de polen y vellosidades también que les permiten colectar el polen y llevarlo a la colmena. En cuanto a las alas, también vamos a encontrar distintos tipos de alas que le van a otorgar a los distintos grupos de hexápodos mayor o menor capacidad para el vuelo y distintos tipos de vuelos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos acá A y B son dípteros en los cuales el primer par de alas es membranosa y el segundo par de alas están transformadas en balancines, que son como unas pezolas que les dan, las alas están reducidas, o sea, si ustedes los ven a grandes rasgos, parece que tuviesen solo un par de alas, pero no, todos los hexápodos que tienen alas tienen dos pares de alas. En este caso, el segundo par de alas está reducido a balancines, que son como unas pezolas que les proveen equilibrio. Acá tenemos un hemíptero o un heteróptero en el que se ve que tienen hemiélitros. Los hemiélitros son el primer par de alas, está medianamente endurecida, puede presentar coloración. El segundo par de alas en general es membranoso. O sea, los membranosos son las alas que son bien transparentes, donde se ven las nervaduras y son las que se pueden observar también en dípteros. En el caso D tenemos a los mantodeos, en donde tenemos el tipo de ala que es la tegmina. En general presentan coloración. El primer par de alas es una tegmina, el segundo par de alas puede ser membranosa. En el caso, acá tenemos un odonato, ¿sí? Con dos pares de alas membranosas. Acá tenemos un himenóptero, una avispa, también con dos pares de alas membranosas. En el caso G tenemos un neuróptero, también alas membranosas. Acá están los lepidópteros con alas escamosas, ¿sí? Las alas de las mariposas presentan pequeñas escamas que les dan esas coloraciones tan particulares. Después, por último, tenemos en este lado los coleópteros, que presentan el primer par de alas como élitros, están endurecidas, no tienen tanto una función para el vuelo, de hecho no tienen función para el vuelo, no se usan para volar, sino que tienen la función protectora, ¿sí? Formar un caparazón. Y el segundo par de alas sí son membranosas. Y si tienen la oportunidad en algún momento de ver un coleóptero de gran tamaño y que ya esté muerto, y sacarle su primer par de alas y ver el segundo, fíjense cómo se pliega. El segundo es realmente morfológicamente es muy bello.
cómo se pliega el segundo par de alas, tiene dos puntos de quiebre para quedar bien guardada dentro de el élitro. O incluso si tienen la oportunidad de verlos, tomarse el momento para verlos en acción y ver cómo despliegan y pliegan las alas al momento de despegar o de descender del vuelo, realmente es muy lindo. Bueno, como venimos viendo en cuanto a taxonomía, ya saben, hay muchas versiones, muchas formas de organizar estos grupos, y como son grupos para los cuales todavía se está juntando un montón de información y se desconoce muchas especies, la taxonomía de los grandes grupos dentro de hexápodos tiene en convivencia actualmente diferentes versiones. Yo acá les traje una de las tantas clasificaciones taxonómicas posibles. Pueden encontrar otras, pero bueno, a mí me gusta, me parece bastante clara esta, en donde tenemos dos grandes grupos, entognatos y ectognatos. Los entognatos tienen el aparato bucal, el que ya habíamos mencionado antes. El aparato bucal lo tienen dentro de la cabeza, ¿sí? No está expuesto, sino que está guardado. Y dentro de los entognatos vamos a encontrar los colémbolos, los proturos y los dipluros. Acá tienen un colémbolo, por ejemplo. Y después tenemos a los ectognatos, que son organismos que tienen el aparato bucal expuesto, ¿sí? Y acá, dentro de los ectognatos, vamos a tener a los insectos, al grupo insecta. Dentro de insectos podemos encontrar dos grupos. Apterigotas, que son aquellos insectos que no tienen alas, y se refiere a apterigotas a aquellos insectos que a lo largo de su filogenia, de toda su línea evolutiva, en ningún momento tuvieron alas, ¿sí? No es que la perdieron, sino que nunca tuvieron. Ese es el grupo de los apterigotas, es un grupo pequeño de insectos en comparación al otro grupo, que son los pterigotas, que son los insectos alados. Por ejemplo, acá tenemos el caso de la pulga, que es un sifonáptero. Si bien las pulgas no tienen alas, descienden entre sus antecesores, hay organismos que tienen alas. Por lo tanto, el no tener alas es un carácter derivado, ¿sí? Las han perdido. Por lo tanto, son pterigotas, ¿sí? Cuidado con esto. Y dentro de los pterigotas vamos a tener a los paleópteros y a los neópteros. Los paleópteros, bueno, ahora les voy a indicar cuáles son paleópteros y cuáles son neópteros. Hace referencia a la forma en la que se pliegan las alas sobre el cuerpo. En cuanto a los hexápodos entognatos, como les decía antes, tenemos a los colémbolos, los proturos y los dipluros. Son importantes componentes de la fauna edáfica y dentro de sus roles ecológicos, los colémbolos son organismos detritívoros, por lo que incorporan materia orgánica a la red trófica. Y después tenemos a los proturos y los dipluros, entre los cuales los proturos, por ejemplo, están quienes proponen que comen parte de su dieta, son hifas fúngicas, ¿sí? Así que también como consumidores primarios. Además de su rol ecológico, son utilizados dentro de tanto de estudios de impacto ambiental o en distintas actividades como bioindicadores, ¿sí? Del suelo.
la presencia de estos organismos en el suelo es un indicador de que el suelo se encuentra en buenas condiciones. Luego pasamos a los insectos, entre los cuales vamos a tener, o sea, pasamos a los hexápodos ectognatos y ahí estamos en los insectos. Y tenemos entre los insectos, bueno, vamos a encontrar primero esta morfología de cabeza, tórax, abdomen, bastante fija a lo largo de todo el grupo. Y tenemos dos grandes grupos, los apterigotas, que son animales con alas ausentes, y los pterigotas, que son animales con presencia de alas y en el caso de que no la tengan es un carácter secundario. Las alas están en el segundo y en el tercer segmento del tórax en todos los pterigotas. Entonces, dentro de los pterigotas vamos a encontrar a los paleópteros, que se trata de animales que no pueden plegar las alas sobre su abdomen, ¿sí? Siempre quedan de alguna forma, al plegarlas, en forma más en posición oblicua o transversal al eje del cuerpo. Y ahí tenemos a los efemerópteros y a los odonatos. Y después están los pterigotas neópteros, que son aquellos hexápodos, aquellos insectos que pueden plegar las alas sobre el abdomen. Bien, y con lo dicho anteriormente terminamos con hexápodos, pasamos a un grupo al cual desarrollamos brevemente, que son los miriápodos, otro grupo de mandibulados, y acá vamos a tener cuatro grupos: quilópodos, diplópodos, sinfilos y paurópodos. Los más conocidos son los quilópodos y diplópodos. Entre los quilópodos vamos a encontrar organismos que tienen glándulas de veneno, se llaman, esos apéndices se llaman forcípulas, y acá presentan toxinas con de diferente importancia sanitaria y tienen algunas especies de interés sanitario debido a su toxicidad. Y en el caso de los diplópodos, no vamos a encontrar glándulas de veneno acá, sino que vamos a encontrar glándulas repugnatorias, ¿sí? Por lo tanto, los diplópodos no son, en ninguna de sus especies son de interés sanitario. Pasamos entonces al último grupo, que es el grupo de los quelicerados, en donde vamos a encontrar tres clases. Los picnogónidos, que son las que se le llaman arañas de mar, un grupo al que no vamos a desarrollar, pero que es interesante que tengan un poquito de información al respecto. Son organismos marinos, hay algunas especies en la plataforma continental argentina. Después tenemos a los merostomados, que son las conocidas cangrejo cacerola, ¿sí? También son marinos. Y después está el grupo de los arácnidos, en donde vamos a encontrar ahí la mayor diversidad en cuanto a número de especies y los grupos más conocidos por nosotros, como son las arañas, los escorpiones, opiliones, ácaros. Y también tenemos dos grupos no tan conocidos, que son los solífugos, que se encuentran, es un grupo que vive en zonas áridas, y los pseudoescorpiones, que es un grupo de organismos de tamaño pequeño que habita bajo corteza de los árboles o en la hojarasca en zonas tropicales y subtropicales. Tienen acá dentro de los arácnidos
como para que refresquen un poquitito la memoria, unas fichitas en donde tenemos, en este caso, escorpiones, arañas y ácaros con sus características generales, muy generales. Esta tienen otros 3 grupos, los opiliones, pseudoescorpiones y los solífugos, también, que tienen las fichitas con el mismo fin que las anteriores. Acá en relación a las arañas, tenemos, para que tengan una idea del número de especies de arañas que hay en Argentina, aproximadamente unas 1.600 especies se han llegado a describir. Se están describiendo especies con bastante frecuencia, describiendo especies nuevas, así que estos números se actualizan bastante rápido. En la provincia de Misiones hay alrededor de unas 600 especies de arañas descriptas y el número va en aumento. Las arañas las podemos dividir en 2 grandes grupos. Por un lado está el grupo de las arañomorfas, ¿sí? Y por otro lado está el grupo de las migalomorfas. ¿En qué se diferencian estos 2 grandes grupos de arañas? Por un lado, las arañomorfas, fíjense, esto es el frente de su cefalotórax, ¿sí? Acá están sus ojos, estos son la base de los quelíceros, y acá tienen las uñas venenosas con las cuales inoculan el veneno. En el caso de las arañomorfas, el movimiento de los quelíceros es en el sentido hacia afuera, hacia los costados del cuerpo, o sea, se abren hacia derecha y hacia izquierda, cada quien, y luego se mueven hacia el centro, ¿sí? Se vuelven a encontrar en el centro del cuerpo. Ese es el movimiento de las uñas venenosas de las arañas labiodognatas, que se les llama que tienen quelíceros con ganchos de movimiento cruzado. Y por el otro lado tenemos a las arañas migalomorfas, que se les llaman ortognatas. ¿Por qué? En este caso, los quelíceros tienen estos ganchos o uñas venenosas que tienen un movimiento paralelo entre sí, y si lo pensamos espacialmente, el movimiento es en el eje adelante posterior, ¿sí? Fíjense que, si bien esto resulta no tan intuitivo, las arañas que están representadas por cada uno de estos 2 grupos sí son bien conocidas. Las migalomorfas son las tarántulas, las que conocemos como tarántulas o arañas pollito, ¿sí? Mientras que las arañomorfas son todas las otras arañas, ¿sí? Entre las características que pueden encontrar para las arañas migalomorfas o arañas ortognatas, van a tener 4 pulmones, algo que no van a ver a simple vista, así que es una característica que, bueno, está ahí, pero hay que hacer una disección para verlo. Y lo que sí pueden ver es que tienen pelos urticantes, ¿sí? Y que los ojos generalmente están en un montículo. Fíjense cómo están los ojos todos juntitos acá en este montículo, en este caso, mientras que acá están más dispersos en el cefalotórax. Hay una idea errónea de que las tarántulas son todas grandes. Hay tarántulas que son pequeñas, ¿sí? Que en su vida adulta son de pequeño tamaño y que son fácilmente identificables por la cantidad de pelos que tienen en su cuerpo. Y así se las diferencia de las otras arañas. Y con esto entonces, bueno, y las arañas arañomorfas tienen solamente 2 pulmones en vez de 4, y los ojos, como les decía, están distribuidos en el cefalotórax o en el prosoma. Hablábamos de los ojos recién y de cómo se distribuyen
en las arañas arañomorfas y las migalomorfas, esa distinción, esa distribución de los ojos es de carácter taxonómico, ¿sí? Las distintas familias dentro de las arañas van a tener, cada familia en particular, una distribución de ojos específica, ¿sí? Así que si utilizan una clave dicotómica, en algún momento, para arañas, se van a encontrar con esta descripción, ¿sí? Cómo son sus ojos centrales, ojos laterales, el tamaño, la relación que hay entre ellos, la forma que tienen entre sí, el número, la cantidad de ojos, ¿sí? Así que la distribución, la cantidad, la forma y la distribución que tienen los ojos en las arañas es de carácter taxonómico. En esta diapo y a modo de ejemplo les presentamos cómo la familia Salticidae tiene, que es un grupo de arañas bastante conocido, y sobre todo porque hubo unos videitos hace unos años muy simpáticos de las arañas que tienen esto, el ojo medio anterior, fíjense el tamaño que tiene, un par de ojos centrales a los cuales se les llama ojo medio anterior. Acá tienen un esquema de su distribución. Después tienen los ojos laterales anteriores y después hay ojo medio posterior, más pequeño, reducido, que a simple vista no se ve, y el ojo lateral posterior que está bastante más atrás. Entonces, bueno, esta distribución es propia de la familia Salticidae. Otro carácter que también puede tener carácter taxonómico en algunos grupos es el de cómo se construye la tela, ¿sí? Por ejemplo, hay un grupo que es la familia Araneide, en donde vamos a tener dos representantes bastante conocidos en Argentina, que son Argiope argentata y Néfila clavipes, que son arañas que en general viven en colonias y tienen unas telas bastante particulares porque son bien resistentes. En el caso de Néfila es de color amarillo. En Misiones es muy común encontrarlas. Son arañas muy pasivas, no son bichos agresivos. Y en el caso de, por ejemplo, la tela amarilla se ha usado en algún momento para lo que es la nanotecnología y el desarrollo de fibras resistentes y livianas para diferentes actividades humanas, como puede llegar a ser paracaidismo, la NASA y viajar al espacio, trajes de tipo acuáticos y demás. Acá les presento una curiosidad ecológica de las arañas y en cuanto al mimetismo que presentan algunos grupos, algunas especies con hormigas. Tenemos el caso de la familia Corinidae, en donde varias especies de arañas simulan ser hormigas para facilitar así la predación, ¿sí? Se disfrazan y de esa forma pueden depredar más cómodamente en zonas cercanas a los hormigueros. Y este es el caso de, por ejemplo, esta especie que se llama Myrmecotipus iguazú. El nombre es porque encontraron a los ejemplares con los cuales identificaron la especie, descubrieron la especie y la nombraron, los encontraron en el Parque Nacional Iguazú. Y acá tienen otra familia, que es la familia Tomicidae, en donde, por ejemplo, esta especie de araña tiene una forma muy mimética con
el género de hormigas cefalotes, ¿sí? También con la misma finalidad que le comenté.